¿Creen ustedes que llegó la hora de la inteligencia artificial o ya estamos en ella? ¿Qué opinan de la renta básica universal? ¿Las personas ya no querrán trabajar? Recientemente circuló masivamente un titular de prensa que dice que 122 afortunados recibirán 1.200 euros al mes durante los próximos 3 años por no hacer nada, en un estudio sobre renta básica en Alemania. La única condición que deben cumplir los participantes es llenar un cuestionario cada 6 meses. Fácil, ¿no? Más de 2 millones de personas, obvio, se postularon para este estudio que tiene como objetivo examinar el efecto de la renta básica incondicional en Alemania, y solo 122 de ellas fueron elegidas para la investigación. Se trata de personas entre 21 y 40 años que viven solas y normalmente disponen de entre 1.200 y 2.600 euros netos al mes. Reza esta página del proyecto Mi Renta Básica, que es en alemán. A partir de entonces, del pasado 1 de junio, estos afortunados van a recibir 1.200 euros mensuales, unos 1.460 dólares a lo largo de los próximos 3 añitos. Y a cambio, solo deben llenar este cuestionario cada 6 meses. Este dinero, que proviene de alrededor de 150.000 donantes privados, ¿escucharon eso? Se sumará a los ingresos normales de los beneficiarios y no hay ningún tipo de restricciones de cómo usarlo. Usted verá si se los gasta, si los invierte, los ahorra o se los fuma. Usted verá qué hace. El objeto entonces de esta investigación es averiguar cómo se comportarán las personas cuando reciban una supuesta renta básica incondicional, de esa que tantos oímos por ahí en todos los países, renta básica universal, que los va a liberar de todas las preocupaciones materiales a un nivel modesto. Entonces la pregunta que se van a responder es, ¿les dará pereza o los estimulará a trabajar más? ¿Ustedes qué creen? Yo tengo mi respuesta y ya está pasando en Estados Unidos. Great Reset. ¿Recuerdan esa palabra renta básica universal asociada al gran reseteo o Great Reset? Que se ha hablado tanto antes de la pandemia y ahora durante la pandemia. Que se ha hablado tanto antes de la pandemia y ahora durante la pandemia. El gran reinicio es una propuesta del Foro Económico Mundial para reconstruir la economía de manera sostenible tras la pandemia del COVID-19. Fue presentada en mayo de 2020 por el Príncipe de Gales. La inauguración de este gran reinicio se dio, recuerden ustedes, hace poco, el 21 de enero del 2021 en Davos, Suiza, donde se reunió toda la élite financiera, tecnológica y política mundial, en donde se dijo entonces que hay que pensar en esta renta básica universal. ¿Y qué es renta básica? Se define como el derecho de todo ciudadano o residente acreditado a recibir una cantidad periódica que cubra al menos las necesidades vitales, sin que por ello deba contraprestación alguna. O sea, no es un préstamo. La renta básica universal o ingreso básico universal es una forma de sistema de seguridad social, en la que todos los ciudadanos o residentes de un país van a recibir entonces regularmente una suma de dinero sin condiciones, sin contraprestaciones. Se recibe desde el gobierno o alguna entidad pública. Además, cualquier ingreso recibido de otros lugares, pues no va a ser el óbice para que usted la reciba o no. La va a recibir todo miembro que sea residente o esté legalmente en ese país, sin tomar entonces en consideración si es rico, que si es pobre, que si es independiente, nada. Todo esto entonces va a ser posible y sin tener en cuenta con quién reside tampoco. El sistema busca cubrir a la totalidad de la población. Esto no es para algunos, es para todos, para que tengan un ingreso garantizado al margen de sus condiciones laborales, económicas o sociales. Un ingreso que va a permitir la supervivencia básica mes a mes garantizada por el Estado. En el contexto de la pandemia por coronavirus de 2019-2020, distintos países alrededor del mundo, el Foro Económico Mundial e incluso el Papa se han pronunciado a favor de esta implementación de un ingreso básico universal. Colombia no es la excepción, ni ningún otro país es la excepción. En todos los países del mundo se ha hablado ya de la renta básica universal y sobre todo después de lo que va dejando esta pandemia. En 2014 se presentó en España, si no lo sabían, una iniciativa legislativa popular por la renta básica. Sin embargo, esta iniciativa pues no llegó a los requerimientos que se planteaban. Empresarios como Mark Zuckerberg, Bill Gates, Jeff Bezos, Amazon, consideran adecuada la renta básica para amortiguar los efectos de la crisis en términos de desigualdad y para afrontar la inevitable automatización del futuro inmediato. Esto no tiene freno. Otros empresarios y visionarios como Elon Musk, SpaceX, el cofundador de Facebook también y el presidente de Y Combinator
Sam Altman advierten que terminaremos con la instauración de la renta básica universal sí o sí. Va a ser necesario. Habrá cada vez menos y menos trabajos que no pueda hacer una máquina mucho mejor. Y quiero aclarar, dicen, que no son cosas que deseo que ocurran, sino que son cosas que pasarán. Este concepto de renta básica universal no es en realidad fruto de la pandemia, ni se creó allí. Ya ha existido. Han existido proyectos similares bajo otras denominaciones en diferentes países del mundo para poblaciones y grupos en ciertas condiciones, de los cuales podemos mencionar proyectos en lugares como Kenia, Uganda, Brasil, Canadá, Finlandia, Alemania, Brasil, Argentina. Por ejemplo, una renta básica universal en Finlandia en el año 2015 tuvo lugar. Allí entonces se anunció esta implantación de forma experimental durante los años 2017 y 2018. Este proyecto piloto se evaluó en 2019. Proponía un presupuesto de 20 millones de euros, unos 560 euros mensuales para 2.000 desempleados registrados en 2016. Sin embargo, en abril de 2018, el gobierno finlandés decidió suspender el proyecto, que ya no se aplicaría en 2019 más. Un programa para la seguridad social en Canadá, también similar a este, fue implementado en 1951, si no lo sabían. Paga una pensión universal a todas las personas al cumplir 65 años. Los requisitos es cumplir la edad y no tiene más restricciones más que ser ciudadano canadiense o residente legal. Hay muchos argumentos en contra de la renta básica universal. Según la nota macroeconómica número 22 de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes 2020, quienes están en contra de la RBU afirman que pueden generar estos pagos de renta básica universal desincentivos al trabajo, ya que las personas querrán trabajar menos al tener garantizado un ingreso. Y es que es cierto, sin ningún esfuerzo. Se trata de una política demasiado costosa y que podría generar una disminución en la financiación de otros programas sociales. Esta es una de las quejas según la investigación. Pero atención a esto, en una publicación reciente del 7 de mayo de 2021 se presentó por la BBC una publicación que alerta y dice que Estados Unidos no encuentra empleados para cubrir vacantes. Revelan en este estudio que hizo la BBC cómo un McDonald's en Tampa, Florida, ofrece $50 solo por presentarse a una entrevista de trabajo, no por aceptar el trabajo. También Delta Airlines tuvo que cancelar un centenar de vuelos por falta de personal. Después de que el golpe inicial de la pandemia de coronavirus y las restricciones que obligó a imponer dispararan el desempleo a niveles históricos, ahora que la situación va mejorando y avanza la vacunación, muchos negocios se topan con un problema inesperado. No encuentran candidatos para cubrir sus puestos vacantes. Según la Federación Nacional de Negocios Independientes, un 40% de los empresarios a los que se encuestó en febrero 2021 dijeron que no habían encontrado trabajadores para desempeñar nuevos empleos. Las cosas han llegado a un punto, dicen, en el que cuando llega una solicitud, los gerentes saltan de alegría, pero luego resulta que los candidatos no se presentan a la entrevista. ¿Qué está pasando? Desde que se planteó el problema de las asociaciones empresariales, han señalado a un único culpable en Estados Unidos, Biden. A raíz de la crisis del COVID, este gobierno amplió las ayudas a los desempleados, y quienes reúnen entonces condiciones tienen derecho a recibir $300 sentados a la semana, que se suman a las prestaciones ya vigentes en cada estado. Las personas con ayudas del gobierno ya no quieren trabajar. Esa es la realidad. ¿Qué va a pasar entonces con los empresarios y negocios si la gente recibe una renta básica y no quiere trabajar? Es lo que nos preguntamos hoy. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Es el gran desafío. No sé tú, ¿qué opinas? ¿Estás a favor de esta renta básica universal? ¿No lo estás? Sabemos que es muy bueno, es delicioso recibir sentado dinero, pero el problema es si afectará la producción. Habrá dinero, pero no habrá cómo comprar o en dónde comprar o qué comprar. ¿Será que efectivamente la inteligencia artificial, la industria artificial, sí podrá entonces suplir definitivamente estas vacantes? No sé. Esa es la pregunta que debemos hacernos, y
Ahí les dejo esa caja de comentarios para que ustedes opinen. En Colombia y en cualquier parte de Sudamérica, países latinos, todo el mundo está hoy con esto de la renta básica universal porque va a ser necesaria. Ya lo vimos. Vamos a llegar a ese punto, pero es muy importante determinar cómo vamos a equilibrar la balanza entre ganar dinero sin tener que trabajar y que la productividad y la sostenibilidad se dé. Ahí lo estamos viendo entonces en futuro, a ver cómo va avanzando este tema. Y nos estamos viendo o escuchando en una próxima. Saludos.